Por los días en que se desarrolla esta filmación, aún se escuchan los ecos de la conmemoración de los 50 años del Festival de Woodstock, aquel que fue llamado el Festival Perfecto dentro de las imperfecciones. Empero, si nosotros queremos explicarle por qué esto significó un verdadero ícono para toda una generación y por qué se ganó un lugar en la historia universal a las generaciones de ahora, tendríamos, para poder explicarle, para poder hacer que entiendan que asistieron 500.000 de personas cuando solamente se esperaban 50.000 y que se calcula que por lo menos 250.000 por diferentes factores no llegaron a asistir, y que por qué esto significó la presentación de más de una treintena de bandas, que significó el bautismo de Santa Ana y la ratificación de Jimi Hendrix. No podrían entenderlo, insisto, si es que no entienden cuál ha sido el contexto histórico en el que se desarrolló, si no entienden que en 1969 toda la población norteamericana era opuesta a la guerra de Vietnam, aquella guerra impopular, aquella guerra que probablemente sea la única en su historia que los Estados Unidos haya perdido, si no son capaces de poder entender cuál era la lucha por los derechos civiles cuando todavía estaba fresco el asesinato de Martin Luther King, o cuando todavía se daba, digamos, ese ceño fruncido por el autoritarismo de Nixon, cuando inmediatamente era comparado con las conductas de Kennedy. En otras palabras, para poder entender cualquier fenómeno hay que conocer la historia que lo rodeó, la atmósfera socioeconómica política que prácticamente se respiraba en aquel tiempo. Si esto se da en cualquier acápite de la historia, con mayor razón en nuestras constituciones. Llegamos al programa número 73 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguilar Grados y el día de hoy veremos la segunda parte de la historia de las constituciones del Perú. El día de hoy desde el convento de Ocopa, este convento franciscano en homenaje a Santa Rosa, que fue fundado en 1725, que se encuentra en la provincia de Concepción, en el departamento de Junín, y que constituye una de las piezas históricas más bellas e importantes de nuestro país. Sean todos bienvenidos. El siglo XX en el Perú comienza con la Constitución de 1860, la más longeva, salvo las interrupciones que se dieron, como ya lo señalamos en el programa pasado, con la Constitución de Prado de 1867 y obviamente durante el periodo de la guerra con Chile. La primera constitución del siglo XX es la Constitución de 1919, denominada Constitución de la Patria Nueva. El nombre se debe al influjo de su autor, si se quiere, viene a ser Augusto B. Leguía. ¿Por qué le llamó Patria Nueva? Fundamentalmente por tres razones. La primera de ellas, porque se quería dejar de lado el pasado con el siglo XIX y con la guerra con Chile. También se quería dejar de lado el tema de la llamada República Aristocrática, aquella que fue dominada por el Partido Civilista y los oligarcas a comienzos del siglo XX, contemporáneamente a la Belle Époque. Y por último, porque se acercaba el primer centenario de la independencia del Perú, por ello el nombre de la Patria Nueva. Por eso el esfuerzo de hacer una constitución que, a pesar de ser progresista, lamentablemente no pudo cumplir todos sus fines. Por ejemplo, no se logró crear el Consejo de Estado, que taxativamente lo mencionaba, y el propósito de que las elecciones municipales se hicieran por elección popular. Sin embargo, Augusto B. Leguía, en este periodo denominado el oncenio, no solamente había tenido una elección y una reelección, sino que optó por una segunda reelección. Esta segunda reelección generó un descontento en cierto sector de la población y en todos los políticos opositores. Por ello que hacia finales de la década del 20 no solamente existía el desgaste con respecto al gobierno mismo de Leguía, sino que además alcanza el Perú la gran crisis económica de 1929, la llamada crisis de Wall Street. Esto termina por desgastar al gobierno de Leguía, quien renuncia a la presidencia, y esto permite, además, de manera paralela, el amotinamiento desde Arequipa de Luis Sánchez Cerro, quien, en su afán de eliminar todo pasado que estuviera ligado a Augusto B. Leguía, va a convocar a un Congreso Constituyente donde nacería una nueva Constitución. La Constitución de 1933 fue promulgada
por el presidente Luis Sánchez Cerro. Y como todas las constituciones, responden al influjo de su tiempo, no pueden escaparse a la efervescencia política de aquella época. Por ejemplo, la Constitución de 1933 estableció como cláusula pétrea la prohibición de una reelección inmediata. Todavía quedaba el síndrome Leguía. De la misma forma, se eliminaron también las vicepresidencias. Esta Constitución de 1933 propugnó algunos avances, como por ejemplo el que las mujeres ya podrían tener derecho al voto, aunque solamente en el ámbito de las elecciones municipales. Lo mismo la mayoridad, ¿no? El derecho a poder votar se daba a partir de los 21 años, pero solamente para aquellos varones que supieran leer y supieran escribir. De la misma forma, se estableció la pena de muerte para una serie de delitos que fundamentalmente luego se utilizaron con fines políticos. Y una de las cosas que seguramente más va a abarcar en la historia política del país es que se proscribió la posibilidad de que pudieran llegar a la presidencia candidatos de partidos políticos internacionales. Evidentemente esto tenía nombre propio: Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Esta Constitución de 1933 es llamada la más longeva del siglo XX, con 2 interrupciones, el Ochenio de Odría y luego los 12 años de gobierno militar, primero por Juan Velasco Alvarado y luego por Francisco Morales Bermúdez, que este último gobernante convocó a lo que sería la Asamblea Constituyente de 1979, con 100 constituyentes y presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Dio a luz la Constitución que lleva ese año, la de 1979, que entró en vigencia el 28 de julio de 1980, ya inmediatamente coincidente con el inicio del segundo gobierno de Belaúnde. Esta Constitución de 1979 instaura cosas importantes que, claro, por el tiempo ya las sentimos más cercanas, más contemporáneas. Por ejemplo, estableció la segunda vuelta, el famoso balotaje para las elecciones presidenciales. Una de las cosas que señala es también el derecho a la insurgencia ante un gobierno de facto, ante un gobierno dictatorial. La ciudadanía la va a establecer a partir de los 18 años y el voto ya no era un voto censitario, sino establece el reconocimiento del derecho de voto, de sufragio para los analfabetos. El 5 de abril del año de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disuelve el Congreso y a partir de ahí crea el gobierno de emergencia nacional, suspendiendo la Constitución. La presión internacional y el desorden que esto genera hace que Fujimori convoque al Congreso Constituyente de 1992, formado por 80 constituyentes y que dio a luz a la Constitución de 1993, que tras un referéndum entró en vigencia el 30 de diciembre de ese año. Ya la Constitución de 1993 es la que hacemos referencia casi programa a programa y sobre la cual no nos permite todavía dar una opinión cualificada, porque siempre las cosas se ven mejor a la distancia, siempre las cosas se ven mejor cuando ha transcurrido un tiempo de maceración de los hechos históricos. Sin embargo, 3 cosas son las que van a marcar la característica, van a tatuar esta Constitución de 1993. La primera de ellas, la reelección presidencial inmediata. La segunda, como no, la pena de muerte. Y la tercera, la economía social de mercado. Lo mismo que señalaba la Constitución del 79, sino que la del 79 hacía en la economía social de mercado un énfasis en lo social. La del 93 a la economía social de mercado le pone mayúscula, negrita, itálica y subrayada al término mercado. De esta forma hemos llegado al final de las 12 constituciones que han regido en el Perú. Una de las postales más lamentables, más luctuosas que se da en la historia peruana durante el siglo XX es justamente el final del oncenio de Leguía. No el final como tal, como gobierno que en algún momento debía de llegar, sino el final a la persona, al ser humano, al expresidente Augusto B. Leguía. Esta persona sí realmente pasó del cielo al infierno. Durante el oncenio le dieron algunos títulos que el día de hoy parecen poco verosímiles. Lo llamaron Zeus presidente, lo llamaron el nuevo Mesías. El Congreso de la República le dio el título de prócer de la República. Y cuando el Consejo de Ministros
con el premier a la cabeza, quiso entregarle un obsequio, le entregó su propia fotografía, diciendo que no habían encontrado nada más digno que su propia imagen. Bueno, pues este personaje, que estuvo 15 años en la presidencia del Perú, primero 4 y luego el oncenio, terminó renunciando a la presidencia, y cuando estaba huyendo en el buque Miguel Grau con destino a Panamá, el presidente Sánchez Cerro ordena que el buque se detenga y lo regrese. Luego de estar prisionero en el Callao, es trasladado al Panóptico en el actual centro de Lima, donde hoy se encuentra el emblemático Hotel Sheraton. No solamente no se contentaron con asegurarse de que muriera en prisión, Sánchez Cerro no se ruborizó señalando que tomaran todas las precauciones para que nunca saliera libre en su gobierno, sino que lo hizo en las más precarias condiciones, que no merece ningún ser humano. Tanto así que cuando se produce su muerte en el Hospital Naval, Augusto B. Leguía pesaba 29 kilos. Así, el presidente que se trasladaba de Palacio de Gobierno hasta su casa en la cuadra 7 del Jirón Carabaya, en el centro histórico de Lima, tras su huida, su casa va a ser incendiada y van a tratar de borrar todo lo que conllevara a Augusto B. Leguía. No solamente los archivos y los documentos, sino que muchas de sus obras, por ejemplo, la avenida Leguía, que unía Lima con Miraflores, le cambian de nombre por el de Avenida Arequipa, que mantiene hasta el día de hoy, y no es en homenaje a la Ciudad Blanca, sino porque allí, en Arequipa, es que nació la insurrección de Sánchez Cerro. Jorge Basadre señala que esto fue un exceso, que finalmente los peruanos lo habíamos colocado 15 años en el gobierno y que no era mejor ni peor que nadie, sino que había estado en el lugar más visible. Aya de la Torre, quien fuera perseguido y exiliado durante su gobierno, en una de sus últimas entrevistas por televisión señaló que Leguía había sido el mejor presidente civil de la historia del Perú. Estos hechos de una oposición enfermiza, de un odio en la política, todos creo, hacemos votos porque no se repitan. Llegamos al final de la entrega de este programa 73, la historia de las constituciones del Perú, segunda parte. Como hemos podido apreciar, es indesligable, están pegados como si fueran siameses la historia del constitucionalismo peruano de la propia historia peruana, de tal manera que los hechos de violencia y los hechos virtuosos van juntos y no se escapan a nuestra realidad histórica y constitucional. ¿Qué tendríamos que decir como corolario a todo esto? Nos parece que lo único que nos queda es repetir las palabras del más grande historiador que ha dado esta tierra, Jorge Basadre Grossman, quien señalaba que para quienes aún se solazan en el pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es aún un problema. Para aquellos más bien que caen en la amargura, en el desencanto, en la desazón, ignoran que el Perú es una posibilidad. Por ello Basadre concluía diciendo: el Perú es, en efecto y por desgracia, un problema, pero al mismo tiempo y felizmente una posibilidad. No perdamos la fe. Nos vemos en la siguiente entrega.